Hey, sí, tú mismo, ya va a empezar el video. Antes de que lo veamos, quiero nada más recordarte que no todo es lo que parece, y viceversa, que no es lo mismo que besar un verso. Pero ya dejemos la palabrería, en serio, casi nada es tan malo como lo pintan, ni tan bueno como te cuentan. Hoy vamos a hablar de Cuba, bueno y malo. Es la realidad, la mía y quizás la tuya, mi querido amigo cubano, errante en cualquier lugar del mundo. Pero ya dejemos la muela esta y vámonos al video. A ver, mi cafecito, ¿por dónde anda? Oh, listo, aquí lo tengo. Hello familia, ¿qué hacían ahí? ¿Qué hacían escondidos en mi... ¿Cómo le decimos esto en Cuba? El aparador. No sé, aquí que es la cena, no sé. Bueno, en fin, donde guardamos despensa y cosas. Donde guardo, mira, mi café y mi bote de mayonesa. Ustedes saben que así soy yo, reciclando siempre. Y ustedes también. Bienvenidos a un nuevo video, family. Hoy estamos aquí en casita. Hoy es un día que, como todos los días atrás, ha andado con mucha lluvia aquí en la Ciudad de México. De repente y siento en la ventana de la casa, taca, 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 taca. Y digo, está lloviendo piedrecitas, eso es que está granizando. Y efectivamente, voy, me asomo por la ventana y está granizando. Claro, ya se fueron los granizos, se derritieron, pero vean. Está todo bien mojadito. Aquí el piso, hay una humedad que se percibe en el ambiente. Pero la verdad a mí me gusta, sobre todo por las tardes, me gusta la lluvia. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy voy a estar respondiendo preguntas que ustedes me han hecho. La mayoría relacionadas con Cuba. Cosas relacionadas a Cuba, mi país, de donde saben que soy nativo. Entonces, pues hoy presta mucha atención porque a lo mejor tu pregunta va a ser contestada el día de hoy. De antemano, bienvenido a un nuevo video aquí en este canal. Si el video al final te gusta, le puedes dar un like o un me gusta en indicativo pues de eso, de que te gustó. Y así me ayuda de verdad para que YouTube me agarre un poquito de cariño, porque YouTube es un personaje un poco frío, ¿eh? Bueno, ni siquiera es una persona, no tiene un corazón de carne, por eso ese algoritmo a veces no le da cariño a uno. En fin, si quieres me regalan un me gusta y me pueden ayudar, y si no lo has hecho te puedes suscribir y formar parte de esta familia para que no te pierdas ningún video. Entonces me los llevo para mi estación de trabajo. Vamos a cerrar aquí las puertas, si no las podemos dejar abiertas. Estamos acá, vean family. Vean, aquí es donde me siento yo a editar. Y vean este sofá hermosamente acoginado por Marifra Ventura. Ella ya saben que ahora entró con la crisis de los cojines y los colchones. Y entonces vean qué bonito lo ha decorado. Bueno, family, me voy a quedar entonces aquí en mi escritorio con ustedes aquí de cerquitita para empezar a platicar sobre las preguntas que me han dejado. Bueno, esta es la primera de todas, ¿no? Me la hizo Humberto y él me dice: sé que mi pregunta suena a lo mejor fuerte, pero es sin afán de molestar. No, hombre, para nada, de verdad, no molesta la pregunta. Puedes hacer la que quieras, de verdad que sí. Solo a fin de conocer. ¿Ustedes a qué se refieren cuando dicen cultura cubana? ¿Hay algo de sus antepasados como ruinas? ¿O es muy nueva su cultura? Bueno, hombre, realmente la cultura cubana no es nueva. Tiene, digámoslo así, un origen no exactamente común al de México, pero hay, ¿cómo decirlo?, una rama que sí es común, y es la conquista de los españoles, como casi todo lo que pues es América Latina, ¿verdad? Solo que en México habían grandes culturas para el momento en que los españoles llegaron. En Cuba no, los aborígenes nativos de Cuba eran los taínos, y ellos no tenían el desarrollo que tenían los nativos de acá, de lo que hoy conocemos como México. Los taínos son uno de los 3 pilares que conforman la cultura cubana o las raíces étnicas cubanas. El segundo pues es el de los españoles y el tercero los africanos. Los aborígenes de Cuba, los taínos, fueron realmente muy perjudicados hasta el punto en que prácticamente fueron erradicados o desaparecidos de Cuba, por lo que realmente la raíz étnica del cubano al día de hoy pues es una mezcla de español con africano. De España llegaron a Cuba muchísimos, ¿verdad?, colonos
junto con sus familias, principalmente de lo que es el Reino de Castilla, de las Islas Canarias. Recuerdo que mi abuelita me decía que tenía ancestros, sus abuelos eran de las Islas Canarias y mi abuelo, su papá era de Asturias, así que vean por los dos lados. Por ahí orígenes españoles, y también a Cuba llegaron muchos de Cataluña, también de Galicia, eso por la parte de lo que era la metrópoli, y por la parte africana, que dejó una huella muy fuerte en lo que es la cultura cubana. Realmente las etnias que llegaron a Cuba fueron los yorubas. Todavía hay muchas personas que incluso profesan una religión conocida así, popularmente la religión yoruba, y hablan en el idioma yoruba, que es un idioma más de allá de África. Los mandingas, los congos, los carabalíes. De hecho, un poeta cubano llamado Nicolás Guillén, en una poesía hablando del origen del cubano, él decía que el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, haciendo alusión a que realmente casi todos los cubanos de hoy por hoy tenemos algún ancestro también que pues tiene raíces africanas. No hay ninguno así que pueda decir que es puro español, por decirlo de alguna manera. Fue una mezcla, ya saben, los españoles también tenían coito con mujeres africanas y bueno, todo se revolvió, como también sucedió aquí en México y en todos los lugares a los que ellos fueron. Y sobre el tema de si en Cuba hay lugares o sitios arqueológicos, como aquí en México, que hay pirámides y hay pues muchísimos vestigios de la cultura prehispánica, en Cuba realmente esto no lo podemos apreciar prácticamente en ningún lugar. El interés por investigar la raíz de Cuba realmente es muy antiguo. Se han hecho muchos estudios, historiadores y antropólogos han ido a Cuba para investigar esto. Un caso muy mediático fue el del arqueólogo norteamericano Mark Raymond Harrington. ¿Pero qué pasó? Bueno, él fue a Cuba varias veces entre los años 1910 y 1920, durante esa década. Él fue autorizado por los gobiernos de turno para extraer importantes piezas para someterlas a un análisis en los Estados Unidos. Fue así como terminaron en los almacenes del National Museum of the American Indian, por sus siglas en inglés es NMAI, alrededor de 5.000 piezas. ¡Wow! Entre estas 5.000 piezas de objetos arqueológicos de Cuba, pues se encuentra el tótem o el ídolo de Patana, que aún no se ha devuelto a Cuba, o los restos de 7 indocubanos taínos que fueron hallados, 6 adultos y una menor, que fueron repatriados en el año 2003, casi un siglo después de que se sustrajeron de la región de Maicí, al oriente, ya casi en la punta de Cuba por la parte oriental. Quizás los objetivos científicos a primera vista pudieran decirse que eran loables, sin embargo perjudicaron, ¿verdad?, lo que es la antropología y la arqueología cubana, porque se llevaron del país muchos objetos valiosos sin que realmente esto fuera necesario. Lo malo aquí fue que además de que se lo llevaron, para llevárselo lo fragmentaron, acabaron con eso. Por ejemplo, el tótem del que les hablé lo fragmentaron en 5 partes y actualmente, bueno, se exhibe en los Estados Unidos, allá en el museo que antes le mencioné. Bueno, ahora tengo una pregunta de Agustina Martínez. Agustina me pregunta desde New Jersey, en los Estados Unidos, si nosotros los cubanos no tenemos derecho a elegir qué vamos a estudiar, a dónde queremos viajar, si es cierto que en los aeropuertos hay guardias custodiando las fronteras para que nadie salga, porque vio videos de mi mamá, ¿verdad?, que vino aquí a México y volvió, que cómo era eso posible, porque algunos artistas nunca han podido regresar a Cuba. Bueno, Agustina, vamos a ir poquito a poco. Realmente te hablo desde mi experiencia. Bueno, yo realmente nací en el año 1988, tengo 30 y pocos años, así que te puedo hablar desde que yo tengo conciencia, ¿no? Desde que vine al mundo hasta este momento. Realmente en Cuba sí se puede escoger dónde vas a estudiar. De niño, pues bueno, tus padres son quienes escogen eso, ¿no? Pero sí hay varias escuelas. Por lo general los niños van a la escuela que más cerca de casa les queda. Pues cuando llega el momento en el que ahora sí ya uno adulto quiere estudiar una carrera, también uno escoge la carrera que quiere estudiar. No es así como que te imponen tienes que estudiar esta carrera, no, cada quien escoge la que quiere y pues bueno, a ver ahora si puede, ¿no?, si pasa los exámenes y tal, de acuerdo a las opciones que se hagan disponibles. Y sobre lo del tema de si en los aeropuertos hay guardias, pues mira, la verdad yo no he estado en los aeropuertos de todo el mundo, pero por ejemplo en los aeropuertos aquí en México también hay guardias. Son lugares donde, como son fronteras, realmente los aeropuertos son una frontera,
hay guardias, en todo el mundo hay guardias. Y está bien porque velan por la seguridad. De todas maneras, cuando vas a viajar en avión no es como cuando vas en un bus, ¿no? Hay muchos filtros que ni siquiera los realizan, por ejemplo, los guardias. Las mismas aerolíneas en todas partes del mundo verifican tus documentos y tu visa está en regla, si es verdadera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no solo es un tema de Cuba. El tema de Cuba, actualmente para viajar se ha flexibilizado un poco. Por ejemplo, yo cuando era jovencito siempre oía que salir de Cuba era muy difícil, muy difícil. Para mí era imposible, realmente. Y es que antes, para salir de Cuba, además de todo, había que tramitar algo que se llamaba carta blanca, que era un permiso que tenías que pedirle al gobierno. Y si te aprobaban o te daban esta carta blanca es que podías salir del país. Entonces eso era como un control más estricto. Esto luego se eliminó. Ya desde hace años esto no existe. Un cubano para salir del país solo necesita su pasaporte. El pasaporte cubano cualquier ciudadano de la isla lo puede solicitar y pues se lo dan. Cuesta bastante, por cierto, para lo que gana un cubano, pues sí cuesta. Pero últimamente se han hecho algunas mejoras realmente para hacerlo más asequible a la gente. Ahora se bajó el precio, ya no hay que prorrogarlo y va a tener una duración de 10 años. Cosa fantástica, de verdad una muy buena medida que va a beneficiar a mucha gente. Pero aquí viene lo interesante, con el pasaporte cubano tienes muy pocas opciones. No pasa sin visa a casi ningún país. Solo algunos, unos 60 y tantos países, pero son países muy raros. No sé, Kirguistán, Mongolia y otros países así que realmente ni cómo llegar uno, ¿no? Me imagino que ni desde aquí, desde México, que tiene tantas conexiones, habrán vuelos directos a esos lugares, desde Cuba menos. Entonces tienes que pasar por otro país que sí te va a pedir la visa, ya estás embarcado. Realmente las opciones migratorias cubanas con el puro pasaporte son muy poquitas. Hace tiempo los cubanos solían ir a Rusia a comprar cosas y revender en Cuba, o a Guyana, que no pide visa a los cubanos. También está Trinidad y Tobago, y así muy pocas opciones realmente. Ahora, si tú quieres ir a otro país, como por ejemplo aquí a México, ya necesitas pedir una visa. Y hay embajadas que tienen trámites más simples que otras. La Embajada de México es toda una historia. Es bien difícil, bien difícil, bien difícil. Ya les hice un video sobre eso, ustedes vayan a verlo. No voy a hacer la historia nuevamente porque no me puedo estresar el día de hoy hablando de ese tema. Pero bueno, en fin, si tienes la visa para cualquier país del mundo, Estados Unidos, Europa, México, Colombia, donde sea, puedes salir de Cuba sin problemas. Y igualmente puedes regresar sin problemas. El tema de que muchos artistas y tal no puedan regresar, a veces se debe a que salieron de Cuba como parte de una misión oficial, igual que los deportistas, y entonces desertaron la delegación cubana. En Cuba se maneja el término de traición a la patria, entonces le imponen como castigo la medida de que no puede volver a Cuba durante, si no recuerdo mal, unos 8 años. Así que aquel médico que salió como parte de una misión oficial del gobierno cubano, o el deportista que fue a representar a Cuba a algún evento deportivo, con un pasaporte oficial que le dan, no le dan el pasaporte ordinario, sino uno oficial que es de color rojo, pero deserta, entonces a ellos se les impone esto de que no pueden volver al país durante varios años, lamentablemente. Bueno, aquí tengo la pregunta de Luigi76, que me pregunta algo también relacionado con el origen de los cubanos, ¿no? De los primeros habitantes de la isla de Cuba. Y entonces, aunque hablé un poquitito, voy a ahondar un poco más ahora en el tema. Bueno, se estima que para el tiempo en que Cristóbal Colón llegó a Cuba, allí habían unos 300.000 nativos aborígenes. Se dice que eran pacíficos y amistosos, no eran guerreros, y se dividían en 3 grupos: los guanataabeyes, los siboneyes y los taínos. Los taínos eran ceramistas, los 2 anteriores no. De hecho, todavía en Santiago de Cuba, mi provincia, existe una región que se llama Siboney. Una playa muy bonita está allí, se llama Siboney. Y recuerdo que de peque transmitían un programa llamado La Cueva de los Misterios. Y contaba la historia de unos chicos que se van a explorar, ¿verdad? Y se encuentran en una cueva, se meten y viajan en el tiempo a la época de los españoles. Era una de mis series, le decimos en Cuba, episodios favoritos, de verdad. Búsquenlo en YouTube, les va a gustar mucho. Y es que precisamente donde se concentraban los aborígenes cubanos más eran en la zona oriental de donde yo vengo, de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Granma, Las Tunas. En esa zona
es donde de hecho se encuentra la población con más por ciento de su ADN conectada con los nativos cubanos originales. En Cuba realmente ellos no tenían ninguna amenaza natural, como digamos animales peligrosos y tal. Vivían una vida muy pacífica. Ellos se dedicaban a plantar, por ejemplo, boniato, yuca, que son comidas pues muy típicas de Cuba todavía hasta el día de hoy. Lo único que amenazaba, digamos, la vida de ellos pues eran los huracanes. Igual que el día de hoy, que de vez en cuando vienen a golpear a la población de la isla. Por lo tanto, ellos solían refugiarse en las cuevas, y es allí en las cuevas donde se han encontrado realmente más vestigios de las culturas prehispánicas de Cuba. La cultura aborigen de Cuba prácticamente fue erradicada, como antes dije. Sin embargo, hay algunas cosas, digamos ahora sí que en el ámbito de la gastronomía, que todavía persisten, como el ajiaco, algo que le llamamos en Cuba ajiaco, que es una mezcla de carnes con viandas, con tubérculos y vegetales que se hace en Cuba. También el casabe, a mi abuelito le encanta el casabe, saludo a mi abuelito allá en Cuba, que es como una torta que se hace con yuca. También eso lo comían mucho los aborígenes. La lengua que ellos hablaban realmente se perdió, pero en algunos lugares del país todavía algunos sitios conservan nombres del idioma aborigen. Ya les hablaba en mi provincia, ¿verdad? Siboney. Por ejemplo, en la ciudad de La Habana existe un reparto que se llama Luyanó y viene de una palabra aborigen, Uyanó, Guasabacoa, Guanabacoa, que en la lengua de origen aborigen significa entre colinas y manantiales. Bueno, tengo ahora la pregunta de Midnights, quien me pregunta cuáles son las mejores películas cubanas. Vamos a hablar un poquito ahora sobre cine. Bueno, en el top 10 de películas cubanas realmente que no puedes perderte si quieres conocer mejor la cultura cubana está Memorias del Subdesarrollo del año 68. También está una del año 1993. Creo que si le preguntaras a cualquier cubano en Cuba que conozca un poco, ¿no?, de cine, te va a recomendar esta, Fresa y Chocolate. Es una película que, bueno, ha sido la única película cubana nominada a los premios Oscars y no lo ganó, fue solo nominada, pero eso dice de la calidad de la película. También está La muerte de un burócrata, que trata la muerte de un burócrata llamado Paco, y entonces la brillante idea que se ocurrió de enterrarlo con su carnet laboral. Esto desencadenó una serie, bueno, de sucesos que están matizados también por grandes dosis de humor. Así que, bueno, la muerte de un burócrata enfatiza esto de que la burocracia todo lo complica. Esta no te la puedes perder, te la recomiendo. Así como otra que se llama Lucía, del año 68 también, una película muy buena, protagonizada por una de las mejores actrices cubanas de todos los tiempos, Raquel Revuelta. No puedes perderte esta, de verdad te la recomiendo. Otra que algunos de ustedes conocen es Vampiros en La Habana. Es una película de animación, pero realmente no es de terror ni nada. Es un chiste, no es toda una comedia. Te vas a reír muchísimo porque se trata de una película tipo de gángsters y toda la cosa, ¿no? Está también La Bella de la Alhambra, El Cuerno de la Abundancia, Conducta. Realmente, amigos, esta es una de las películas que más recuerdo yo porque, pues ya como saben, soy de un poco más acá. En el 93, por ejemplo, cuando salió una de las películas que les mencioné, pues era bien peque, ¿verdad? Sin embargo, para el 2014 ya estaba grande, ya era adulto. Y esta película me gustó mucho. Es la historia de un niño llamado Shala. Vivía en los barrios de Centro Habana. Centro Habana es un municipio de la capital cubana que realmente tiene muchos matices. Yo solía ir mucho por esa zona realmente cuando vivía allá en La Habana. Me gustaba mucho, pero sí, los edificios están en decadencia total. Muchos se andan cayendo cuando llueve y tal. Es una zona muy antigua, ¿no? Tipo La Habana Vieja, solo que menos cuidada o cero cuidada prácticamente. Y entonces allí es la historia de este niño. No se sabe quién es su papá, vive con su mamá y su mamá tiene problemas con el alcohol, por lo que el niño tiene problemas de conducta. Es lo que le da título a la película. Y lo más conmovedor es cómo su maestra hace hasta lo imposible por defenderlo y por ayudarlo. La actriz que hace el papel de la maestra, Alina Rodríguez, falleció hace unos años. Realmente fue una pérdida para la televisión y el cine cubano. Muy buena persona, muy buena actriz. De veras,
Amigos, sí, les voy a recomendar que vean esta de manera especial, háganlo por mí. Busquen esta película, se llama Conducta, del año 2014, y díganme qué les pareció. Yo confío que esta película les va a llegar al corazón. Bueno, aquí mi amigo Asa me pregunta por una película que se llama Vivo y está en Netflix. Asa, te confieso que hasta este momento no he visto la película. Tengo que ir a por ella, pero bueno, creo que quizás no necesite verla para contestarte. Aquí menciona sobre que se presenta en una parte de la película a Cuba, ¿no? Pero se presenta de manera muy optimista. Realmente, Asa, a veces tenemos como esa idea de que Cuba es un país de terror, no sé, y algunas personas que no han ido se imaginarán que hay zombies por las calles y todo es gris y oscuro. Realmente no es así. Últimamente, especialmente desde que cayó la pandemia, con muchas cosas que han pasado en Cuba, la vida en Cuba sí se ha tornado muy gris, muy triste. La gente ya no tiene una alegría, una felicidad como antes. Yo digo que la Cuba de ahora no es la que yo recuerdo, no es la que crecí, no es la que de veras ni siquiera dejé cuando salí de Cuba, porque ya era difícil, ahora es peor. Pero en mis años de juventud yo recuerdo muy bonito mi país. Salía con mis amigos, nos íbamos a la playa de paseo. A pesar de que siempre hubieron problemas y escaseces, nunca hemos sido un país del primer mundo, ni donde, digamos, ganarse la vida fuera fácil, pero ahí la llevábamos, ¿no? Habían pequeñas alegrías que hacían a veces que se te olvidaran los males mayores. Realmente así como que de gloria, como que una vida de súper lujos. El cubano normal, que es casi toda la población, no vive de esa manera. Algunos tienen más que otros, obviamente, como en todos los países. Aquí en México hay mucha desigualdad también. Hay gente que tiene mucho dinero y gente muy empobrecida. En Cuba pasa lo mismo. Hay clases sociales en Cuba, como diría yo, en todos los países del mundo. El ser humano quiere lograr cierta igualdad, pero realmente se le escapa de su poder, no lo puede conseguir, y por eso siempre en este mundo, mientras exista de la manera como lo conocemos, van a haber pues clases sociales, van a haber ricos, pobres, personas de clase media. En Cuba también se ve eso, nada más que en Cuba los problemas son, yo creo que casi los mismos para todo el mundo. O sea, hasta el que tiene dinero, a lo mejor iba a un hospital porque necesita una atención y su dinero no va a servir de nada, porque aunque quiera pagar, allí no hay, a veces no hay. A veces sí resuelven, ¿eh? Bueno, el contrabando existe en todas partes. Con dinero baila el mono, se dice en Cuba. Pero a veces el mono no puede bailar, porque ni con dinero, a veces la música no suena, no hay para nadie. Isabelita ahora me pregunta que si fuera a Cuba, ¿qué lugares le recomiendo visitar? Bueno, Isa, mira, casi todos los turistas llegan por el aeropuerto de La Habana. No sé realmente desde dónde tú originarías tu vuelo, si es aquí en México o si es en los Estados Unidos. Desde México hay otros lugares a los que puedes llegar. Puedes ir directo a Varadero, entiendo que a una provincia del centro del país llamada Camagüey. Yo, bueno, imperdiblemente te diría que conozcas la ciudad de La Habana, la zona antigua, ¿verdad? El casco histórico. Allí pues no puedes perderte conocer La Habana Vieja. El casco histórico de La Habana, esa ciudad que fue denominada como una de las 7 ciudades maravillas del mundo moderno. Realmente es preciosa, son calles para perderse, para caminarlas, para admirar todo lo vintage que tiene La Habana, ¿no? Si hay algo que tiene un encanto único, pues es eso. Es una ciudad vintage, sacada de los años 50, tiene magia, ¿no? Si te centras nada más en eso, tiene mucha magia. Y ahora, si te centras en otras cosas que también vas a ver, pues ya, la magia se pierde un poco. Pero conoce La Habana Vieja, te va a encantar. El malecón de La Habana, que corre desde La Habana Vieja, todo el Vedado, ¿verdad? Llega hasta el municipio Playa. Un municipio muy bonito también. Es donde, digamos, vive la gente que tiene un poco más de recursos. Y si puedes y quieres hacer algo, digamos así, a lo cubano, báñate en el malecón. Muchos de nosotros íbamos en las tardes a bañarnos en el malecón y realmente es algo súper lindo, me encanta. Me encantaría volver a hacerlo, de verdad. No puedes dejar de conocer también Varadero, que está bien cerca de La Habana, como un par de horas en la provincia de Matanzas. Si vas a Varadero de una vez, pues conoces lo que es Matanzas, también una ciudad con mucha historia, se le conoce como la Atenas de Cuba. Investiga tú por qué, te lo dejo de tarea. Y también hacia el otro lado, hacia el occidente, donde se termina ya la isla, está la provincia de Pinar del Río, y en esa provincia también hay muchas cosas bonitas que ver. Está Viñales, un lugar donde hay unas formaciones montañosas que se conocen como mogotes y son preciosas realmente. Está un lugar que se llama Soroa. Más al centro está en
la provincia de Santi Espíritu, es un lugar llamado Trinidad, una villa ahora sí que colonial. Es prácticamente el único lugar en Cuba donde vas a ver las calles así empedradas, como ambientada en su totalidad como algo colonial. Ese ambiente tan bonito te va a encantar, y además que allí bien cerca hay ríos con cascadas preciosas. Realmente tienes que ir allí, yo te lo recomiendo de verdad, sí o sí. Y si vas al oriente de Cuba, mi provincia, Santiago de Cuba, te va a enamorar. Para mucha gente es la provincia más bonita de todas. Yo digo que sí. Te va a encantar mucho realmente ir al Castillo del Morro. En La Habana también está el Castillo del Morro. Son diferentes. El de Santiago me gusta más en lo personal por su ubicación, su forma, las vistas que tiene. Y bueno, realmente creo que viene siendo como de lo más lindo que puedas ver. Ya si quieres, no sé, recorrer un poco más y adentrarte más al oriente, en la provincia de Guantánamo, está la ciudad de Baracoa. Muy bonita. Realmente yo te sugiero que si rentas un carro para desplazarte, pues te llegues allí, te va a fascinar. Ya queremos ver tus fotos, por favor compártelas para que podamos disfrutarlas. Tengo esta pregunta de Marco Antonio. Él quiere que platiquemos sobre música cubana. Realmente, familia, aquí en México, y debo decirlo con orgullo porque vivo acá, se valora mucho la música cubana, se le tiene un gran aprecio, creo que más que el propio cubano de la isla, y eso es algo muy lindo. Siempre que voy a una fiesta, a algún lugar, ponen música cubana, voy por las calles y escucho música cubana, y cuando le digo a la gente que soy de Cuba, enseguida la música cubana, y a veces idealizan que uno es un buen bailador. La verdad, yo no soy tan buen bailador, pero el cubano sí es muy bailador, le encanta sobre todo la salsa. Pero hablando de música con origen cubano, tenemos que mencionar el guaguancó, la conga, la comparsa, el sucusucu, el feeling, la canción, la trova, el bolero, el son, el changüí. También hay un son que se le conoce como el son montuno, el danzón, el danzonete, el mambo, el cha-cha-cha, entre otros. Y pues obviamente todos estos géneros a veces se combinan para crear composiciones musicales muy bonitas. Aquí el Roge me pregunta sobre mi lugar de origen y qué es típico de mi lugar de origen, etcétera. Bueno, Roge, como ya he dicho, yo nací en la provincia de Santiago de Cuba, está al oriente de la isla. Se dice que Cuba es como un caimán dormido. Entonces imagínate que es un caimán, en la cabeza del caimán, ahí en la partecita de abajo, en el medio entre la provincia de Granma y Guantánamo, ahí está la provincia de Santiago de Cuba. Yo nací en un poblado llamado Palma Soriano. Más adelante les voy a ver cómo les pongo imágenes de mi pueblo nativo, a ver si mi mamá me ayuda a hacer esas imágenes para ustedes. Y bueno, de allí soy yo, de Palma Soriano. Al día de hoy, Roge, realmente en Cuba la gastronomía prácticamente es la misma. Voy a quitar el prácticamente, es la misma en todo el país, con ligeras variantes a veces en el nombre, que tiene una cosa o la otra, pero pues básicamente en Cuba se come arroz en todos lados. El sueño de un cubano es comer arroz con algo, ¿verdad? Con carne guisada, con alguna vianda, entiéndase boniato. Aquí se conoce como camote, yuca u otra, y tu ensaladita. Básicamente es la comida del cubano. Con eso pues somos felices. No tenemos una gran variedad de comidas como aquí en México, que sí es abrumadora la cantidad de platillos que hay nada más en un estado. Imagínate tú en toda la república. En Cuba no tenemos eso, pero pues sí, pues la comida típica viene siendo algo así como lo que te acabo de mencionar. También nos gustan mucho los frijoles, y el baile pues es algo típico de todo el país. Realmente la salsa es de lo que más le gusta a la gente, aunque pues en estos tiempos el reggaetón ya ha inundado pues todo, y es la música que prefiere de repente la juventud. Bueno, y tengo esta pregunta de Griselda, que pues quiere saber qué es lo que más nos gusta de nuestra tierra natal, lugares, tradiciones, comida. Bueno, Grise, realmente esa añoranza por la tierra de uno nunca se te sale del alma. Yo pienso que vayas donde vayas, te conviertas en lo que te conviertas, nunca puedes, ni siquiera si quieres, nunca puedes desligarte por completo de tu país. Yo sí tengo esa añoranza por mi Cuba, por mi Santiago de Cuba. Yo viví en dos lugares, en Santiago de Cuba, en Palma Soriano, y en la ciudad de La Habana, cuando me fui a trabajar y pues ya me casé. Ambos lugares están conectados muy profundamente conmigo. Realmente
No sabría decir si pertenezco a un lado o al otro, porque extraño mucho La Habana, la siento como mi ciudad a pesar de que no nací allí. Y sí, me gusta la gente de Cuba, es muy tratable, de verdad, gente muy alegre, conversadora. En Cuba, ¿cómo decirle? La gente del barrio es tu familia también. En las noches se pasa la novela, por ejemplo, en Cuba. Y yo recuerdo que de niño los vecinos iban a casa de otros vecinos a ver la novela, a compartir juntos. En aquella época no todo el mundo tenía una televisión en casa. O a veces tenían, pero no era a color. Y yo, por ejemplo, tenía un vecinito que tenía una tele a color, la mía no. Entonces yo me iba a ver los dibujos animados, los muñequitos, como le decíamos en Cuba, a su casa. Y así también los adultos a ver la telenovela, o a veces solo por compartir y platicar, ¿verdad?, sobre el tema. Se es muy familiar realmente en Cuba. La comida cubana no es que no la extrañe, lo que pasa es que aquí en México yo puedo encontrar todo lo que se come en Cuba fácilmente y lo puedo preparar en casa. De hecho, mi esposa prepara comida típica cubana. Comida mexicana comemos cuando vamos a algún lugar, cuando salimos o cuando pedimos para que pues nos traigan comida aquí a la casa, ¿verdad?, por Uber Eats o algún servicio de estos. Entonces ya comemos algo mexicano de repente, ¿verdad? Pero no es como que lo preparemos en casa, no somos tan expertos en ese sentido. Bueno, lo único que sí que hago, y creo que lo hago bastante bien, son los chicharrones en salsa, que a Marian le encanta cómo se los preparo, con su chilito y todo. A ella le gusta mucho eso. Bueno, aquí tengo la pregunta de Fabi, o las preguntas de Fabián. Fabi me pregunta algunas cosas. ¿Hay etnias indígenas en el país? Esto ya lo contesté, Fabi. Espero que pues ya haya quedado respondida la pregunta. ¿Cómo hay que tratar al cubano para evitar un choque cultural? Bueno, yo creo que no hay nada, siendo latinos, ¿no? No hay cosas así tan pronunciadas que nos diferencien de nuestros hermanos de toda Latinoamérica. De repente, y si un cubano, no sé, fuera a otro país muy diferente, con culturas que no tienen nada que ver con la nuestra, pues puede verse uno en medio de un choque cultural, ¿verdad? Aquí yo de repente he tenido alguna dificultad con el tuteo. A las personas mayores en México se ve feo que uno las trate de tú. En Cuba no se le da tanta importancia a eso, entonces yo estoy muy acostumbrado a tutear a la gente y conscientemente estoy creando el hábito de tratar de usted a las personas mayores, porque aquí en México sí, culturalmente suena un poco feo, ¿verdad? Y alguna vez se me ha escapado, no he tenido ningún problema para nada. Entienden que no soy de aquí y bueno, ya así de manera más cercana, algún amigo sí me lo ha explicado y conscientemente estoy trabajando en eso para que no me siga sucediendo. Si en algún video ven que se me escapa un tú, les pido disculpas, no es nada intencional, no tiene el ánimo de ofender, simplemente es que pues en el país del cual yo soy pues es muy común, realmente es muy raro tratar de usted a los demás. Y también me preguntas por cubanos que han salido del país y han tenido éxito. Pues la verdad hay muchos en el ámbito de los deportes, del cine, de la música. Por ejemplo, aquí en México es muy conocido William Levy, que bueno, ha sido un actor muy prestigioso de telenovelas y demás. Él es de origen cubano. Yo no estoy tan empapado en este tema. Les voy a hablar más bien de lo que yo domino, ¿no? Ya saben, me gusta mucho el deporte, en lo personal el voleibol. Y en el voleibol, por ejemplo, muchos jugadores que se han ido a jugar afuera hoy juegan por los mejores equipos del mundo. Está Wilfredo León, que juega en la Selección Nacional de Polonia. Él es de mi provincia, Santiago de Cuba, y es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. También está Yohandy Leal, que juega con Brasil. Osmani Juan Torena, que jugó por muchos años con la selección de Italia. Excelente jugador. Los recuerdo a todos jugando con el equipo Cuba y de repente, voilà, todos se fueron a otros lados. Digo que si se hubieran quedado jugando por Cuba, hoy Cuba fuera sin dudas el mejor equipo del mundo en el voleibol masculino. Y una de las actrices del momento es Ana de Armas, que ha triunfado en Hollywood luego de haber triunfado en España. Ella es cubana, muy cubana ella. De hecho, siempre va a Cuba todos los años, tiene a su familia allá y recientemente pues fue nominada a los Oscars, ¿verdad? ¿Recuerdan? Por la película de Marilyn Monroe. Muy buena actuación la que hizo. No le dieron el Oscar, pero bueno, su actuación se merece un 100. Hola Patri, saluditos hasta Sinaloa. Aquí estoy leyendo tu pregunta. Estás pues indagando sobre el tema de la salud en Cuba, ¿verdad? Mucha gente escucha que los médicos de Cuba son muy buenos
y realmente les doy la razón, los médicos cubanos son muy buenos, se van a otros países en busca de una mejor oportunidad económica, porque realmente el salario de un médico en Cuba es bien bajo. Entonces cuando se van en estas misiones ganan un poco más y lo ven como una oportunidad. Bueno, al menos lo que yo recuerdo en mi época de adolescencia que vivía allá en Cuba, ellos lo veían como la oportunidad de comprarse su casita. De hecho, el gobierno les daba como la posibilidad de comprar una casa en un precio módico. Se hacían como ciertas comunidades donde las casas eran para médicos, por ejemplo, y allí compraban y así. De todas maneras, nunca ha estado el salario de un médico en Cuba a la altura de otros países, pero la medicina en Cuba sí es gratuita, lo sigue siendo al día de hoy. El único detalle en Cuba es pues la escasez de insumos médicos que hay, que puede que vayas al médico y no haya realmente la medicina que necesitan. Entonces el médico tiene ese desafío en Cuba, que no cuenta con todos los recursos que necesitaría para poder ayudar a un paciente, ni siquiera con los equipos. Luego se van a otros países, he oído testimonios, y se encuentran con tecnologías que desconocen porque en Cuba no se manejan, o están usando procedimientos un poco antiguos que ya no se usan en el mundo de hoy. Entonces creo que la medicina en Cuba debe modernizarse y pues debería mejorar la situación de los insumos médicos para que la población cubana tenga una mejor atención. Es lo que te puedo comentar de la medicina, pero sí, siempre ha sido gratuita. Están los médicos de familia, por lo general es el primer contacto que tiene una persona cuando no se siente bien, a menos que sea una urgencia o algo, va con su médico de familia en el consultorio al que le corresponda por la zona donde viva. Entonces pues ya allí te valoran. Si necesitas algo como ya más profundo, un estudio más completo, te remiten para el hospital en dependencia de lo que requieras, ¿no? Pero pues más o menos así a grosso modo es como funciona el tema de la medicina en Cuba. Hola Francisco, un saludo hasta la bonita ciudad de Ensenada, me encantaría conocerla, de veras. Hace años veía el programa Hexatlón y competía Daniel Corral, un gimnasta muy prestigioso de México, y él era de Ensenada y hablaba mucho de Ensenada. Hasta lo busqué en Google y de verdad me parece una ciudad preciosa. Ojalá un día tenga la dicha de conocerla. Te mando mi saludo. Y bueno, tu pregunta es sobre cuáles ciudades mexicanas están hermanadas con ciudades cubanas. No estoy muy versado en esto, pero sí sé que en el año 97 la Ciudad de México se hermanó con la ciudad de La Habana. En el año 2004 la ciudad de Campeche se hermanó con la ciudad de Matanzas, y pues ya no tengo otro dato de si hay en otras ciudades mexicanas que estén hermanadas con ciudades cubanas, así que voy a pedirles que me dejen en la caja de comentarios si hay otra que yo desconozco y así pues me ayudan a aprender más. Bueno, aquí José Galindo me hace una pregunta. Jos, mis saludos para ti también. Bueno, aquí Jos me pregunta ¿por qué los cubanos le decimos a los extranjeros yumas? ¿Qué significa eso? Y dice que él lo siente como algo despectivo. ¿Realmente es así? Bueno, Jos, para nada, no es despectivo, pero en lo absoluto. El origen de la palabra yuma realmente es un poco complicado, se han hecho estudios incluso de eso. El cubano dice, me fui para Yuma, significa que se fue para los Estados Unidos. O me casé con una yuma, me casé con un estadounidense. Aunque a veces usamos la palabra yuma para referirnos a cualquier país que no es Cuba, en la mayoría de los casos se refiere a los estadounidenses. Dato curioso es que Yuma es una de las ciudades más soleadas del planeta, está en el desierto de Sonora, ahí en Arizona, en los Estados Unidos. Y se cree que probablemente de ahí viene el origen de la palabra yuma, o sea, el sentido que le dan los cubanos a la palabra yuma, para en vez de referirse a esa ciudad de los Estados Unidos, referirse a todo el país. Parece ser que el origen más evidente de esta connotación que le damos en Cuba a la palabra yuma tiene que ver con una película americana del año 1957 titulada El tren de las 3:10 a Yuma, refiriéndose a esta ciudad de Arizona. Según las investigaciones, pues tiene que venir de ahí, del título de esta película. No tiene como que otra explicación más evidente que esta. Es como una manera de englobar a todos los Estados Unidos con el nombre de esta palabra, que pues tiene que ver por la ubicación de la ciudad con el oeste, ¿verdad? Y en Cuba, de hecho, durante mucho tiempo estas películas del oeste han sido muy populares. De hecho, se dice que esta palabra yuma, como que el gobierno cubano nunca la usaría. El cubano la usa porque siente que es algo propio, algo que él inventó, que él creó, así que él la puede utilizar. A diferencia, por ejemplo, de la palabra yankee, que ya tiene otro tipo de connotación, digamos, más politizada. La palabra yuma no tiene esa connotación, es como una palabra del pueblo cubano, del cubano de a pie. Bueno, y aquí Camilita me hace una pregunta muy interesante. Prohibiciones extremas para la población cubana.
Bueno, no voy ahora como que a ponerme a hablar de este tema porque quizás sería demasiado extenso, pero la más famosa, de hecho la he mencionado en algunos videos. Bueno, mi corazón, ¿tienes algo ahora mismo en tus manos que en Cuba es prohibido, te meterían presa? ¿Verdad? Sí, claro. ¿Qué acabas de comprar? Carne de res. Carnita de res. Tilapia de potrero. Tilapia de potrero, que si te la roja, ya ven todos los nombretes que le ponemos. Claro. Porque no se puede hablar directamente de carne de res en Cuba. Y algunos de ustedes dicen, no, no puede ser. Pero sí, sí es. Es el tema de la carne de res en Cuba. El asunto está en que en Cuba está penado por ley sacrificar las reses. Aunque hace poco se hizo una pequeña modificación que entendí le da al campesino el permiso de sacrificar una res al año si ha cumplido con cierto programa, no sé, de producción. Entonces básicamente pues las reses no son propiedad del campesino, son como un préstamo del Estado. Ellos la usan para arar la tierra, para obtener la leche. Entiendo que también de la leche tienen que dar una parte al gobierno y así, pero disponer de sacrificarlas no. Si lo haces, pues sí, eres penado a pasar años en prisión. Y pues los cubanos siempre decimos, ¿verdad? Porque conocemos que a veces te echan más años por matar a una res que a otro ser humano. Entonces eso es lo que ha creado que el cubano tenga tanta obsesión con la carne de res, que sea la favorita, la que más quiere, porque nada, prohíbeme algo y entonces más lo haré o más lo voy a querer o a desear. Y es lo que pasa. Y la res prácticamente en Cuba solo se encuentra en el mercado negro, a riesgo de que si te atrapan ya sabes lo que te puede pasar. Si la encuentran en tu refri, ya sabes lo que puedes pasar porque de dónde la sacaste. O a veces cuando la van a cocinar, ya saben que el olor no puede irse para ningún lado porque ya se enteran que estás cocinando algo ilegal. En fin, familia, esto es un desafío, ¿verdad? Y algunas otras cosas, la verdad, han cambiado ya con el tiempo, aunque todavía siguen habiendo algunos hoteles que están vetados para los cubanos, o bien por el costo o bien por la política del hotel en sí, que pues están destinados para extranjeros. Y bueno, family, de esta manera vamos terminando con este video, un video en que le he respondido sus preguntas. Espero de verdad que hayan quedado satisfechos. Si algo no respondí de la manera que esperaban, les pido unas disculpas. Ahí los leo en los comentarios. Quiero saber qué les parecieron estas preguntas. Déjenme otras nuevas para hacer esta dinámica nuevamente en el futuro de aquí a no mucho tiempo. Si te gustó, vamos a ponerle un like al videito. Vamos a suscribirnos al canal si aún no lo has hecho. Vamos a compartir el contenido para que llegue a más personas. Bueno amigos, en fin, nada, me voy despidiendo deseándoles lo más lindo de la vida. Que Dios los siga bendiciendo y cuidando mucho en estos difíciles tiempos que corren. Los abrazo a la distancia y nos vemos dentro de unos días con un nuevo video. Hasta entonces, cuídense mucho, querida familia, los quiero un montón. Chao, chao.